Hay lugares donde una presencia se queda pegada al silencio. Uno puede irse, vender la casa, cerrar la puerta o fingir que ya pasó, pero hay cosas que no se van con la gente. Vamos a entrar a 3 relatos donde el miedo estaba más cerca de lo que nadie quería aceptar. Bienvenidos a Ecos Malditos. Hay juegos que se guardan en una caja y aún así siguen abiertos. Emiliano lo entendió después de usar una ouija en una casa vieja en Guadalajara. Emiliano era un joven cuando su familia llegó a esa casa, en una colonia vieja donde muchas propiedades seguían pasando de dueño en dueño, sin que nadie preguntara demasiado. Pocos días después de la mudanza, la mujer que les vendió la casa regresó porque todavía faltaban unos documentos de la venta. Antes de irse, le pidió a la mamá de Emiliano que no se asustara si veía a una señora caminando por el pasillo. Era su madre. Había muerto en esa casa y, según ella, todavía se aparecía. La mamá de Emiliano recibió los papeles y cerró la puerta, sin querer hablar mucho del tema. En la familia nadie volvió a mencionarlo, pero Emiliano se quedó pensando en eso más de lo que debía. Desde antes de mudarse traía una ouija guardada en el closet. La había comprado por curiosidad, buscando una prueba de que algo podría contestar. La advertencia de la mujer le hizo sentir que esa casa era el lugar indicado para intentarlo. Esa noche su amigo Raúl se quedó a dormir. Cuando todos fueron a descansar, Emiliano sacó la ouija y le dijo a su amigo que bajaran a la bodega. Todavía había cosas de la mudanza arrimadas contra las paredes. El foco del techo apenas alcanzaba para iluminar el piso, y por eso tuvieron que ponerse cerca del calentador para distinguir las letras del tablero. Emiliano acomodó la ouija en el suelo. Raúl puso los dedos sobre la pieza, pero se arrepintió casi de inmediato, y le dijo que mejor la guardaran. Emiliano se burló de él, colocó las manos encima y empezó solo. Preguntó si había alguien con ellos, pero la pieza siguió quieta. Preguntó el nombre de quien estaba en la casa, y tampoco hubo respuesta. Luego preguntó por la señora que había muerto ahí. El foco de la bodega parpadeó una vez, lo suficiente para que Raúl volteara hacia el techo, pero la pieza siguió igual. Emiliano esperó unos minutos más. Terminó guardando la ouija, sintiéndose en ridículo por haber bajado hasta la bodega para nada. Esa fue la última noche en que pudo pensar que la casa estaba vacía. Al principio fueron detalles fáciles de ignorar. El perro de la familia empezó a quedarse al pie de la escalera, mirando hacia arriba mientras todos estaban en la sala. Una noche, la mamá de Emiliano encontró una silla volteada junto al pasillo, y nadie en la casa aceptó haberla movido. Después, la puerta del cuarto de Emiliano empezó a aparecer abierta por las mañanas. La cerraba antes de dormir. La trancaba con una caja pesada y aún así amanecía abierta, lo suficiente para dejar ver el closet al fondo del cuarto. Emiliano no se asustó al principio. La curiosidad le ganó, porque sentía que por fin estaba viendo algo que nadie podía explicarle. Pasaba más tiempo despierto, escuchando la casa, haciendo preguntas en voz baja cuando todos dormían. Una noche bajó por agua y vio a una mujer cruzar hacia la cocina. Llevaba un vestido rosa y viejo. Emiliano pensó que era su mamá, hasta que llegó a la sala y la encontró sentada con su papá, viendo televisión. Su mamá estaba vestida diferente a lo que él vio. Cuando Emiliano les dijo lo que acababa de ver, su papá bajó el volumen de la tele, miró hacia el pasillo y le dijo que seguramente los quería asustar. Él le dijo que no estaba bromeando. Su papá lo miró sin decir nada más, pero por dentro Emiliano se quedó con otra idea. Pensó que había visto a la señora de la que habló la antigua dueña. Quiso creer que era una presencia de la casa, algo triste, quizá inofensivo. A partir de esa noche, Emiliano empezó a notar que la actividad ya no pasaba solamente cuando él estaba solo. Una madrugada, la estática de una televisión vieja despertó a su papá. Venía del cuarto de servicio donde habían dejado ese aparato desconectado desde la mudanza. Su papá bajó molesto.
Revisó el cable y tardó varios segundos en lograr que la pantalla se apagara. Días después, el hermano menor de Emiliano se despertó llorando porque uno de sus muñecos se empezó a reír dentro de una caja. La mamá juraba que le había quitado las pilas hace meses. El papá sacó la caja al patio antes de que amaneciera, y cuando Emiliano bajó a verla, encontró al perro sentado junto a la puerta sin querer acercarse. El closet de Emiliano fue el que más empezó a asustarlo. Podía cerrarlo bien antes de dormir y empujarle una silla contra la puerta. A la mañana siguiente la silla estaba corrida y la puerta abierta, dejando ver la ropa colgada en la oscuridad. Una madrugada, cansado y sin saber qué hacer, Emiliano le gritó al closet. Le pidió que lo dejara dormir. La puerta se cerró despacio y Emiliano sintió alivio apenas unos segundos, hasta que 3 golpes sonaron sobre la madera. Después de eso empezó a dormir donde podía. Su mamá lo regañaba por andar moviéndose del lugar, pero él ya no quería explicar nada. Cada explicación sonaba más absurda. Llegó la noche en que Emiliano fue duramente afectado. Él estaba leyendo en la sala con una lámpara pequeña prendida a un lado. La casa estaba tan callada que Emiliano alcanzaba a oír el zumbido de la lámpara junto al sillón. Cuando pensó en guardar el libro, el foco de la lámpara reventó. Pedazos del foco cayeron sobre Emiliano. Se levantó sacudiéndose y corrió hacia el pasillo para prender la luz. El foco del pasillo también se quebró. El perro empezó a ladrar desde la cocina y el ladrido se volvió un llanto agudo que hizo que Emiliano subiera las escaleras casi tropezando. En menos de un minuto, 3 partes de la casa quedaron oscuras. Emiliano llegó al cuarto de sus papás golpeando la puerta. Su papá salió medio dormido. Al día siguiente, un conocido de la familia revisó la instalación eléctrica y salió de la casa sin encontrar una falla. Eso empeoró todo, porque les quitó la explicación más cómoda. Pasaron semanas viviendo alrededor del miedo, sin decirlo de frente. Dejaban luces prendidas, evitaban el pasillo y fingían que cada ruido venía de la calle o de los vecinos. Una madrugada, Emiliano se acostó en el sillón de la sala porque ya no soportaba su cuarto. Pelusa, una chihuahua blanca que siempre dormía encima de él, se subía a su pecho como de costumbre. Apenas se acomodó, Pelusa levantó la cabeza y miró hacia el pasillo. Emiliano sintió como el cuerpo de la perrita se tensaba. Ella gruñó mirando el pasillo, con el lomo erizado y los dientes afuera. Pelusa era miedosa, pero esa noche parecía estar defendiendo a Emiliano de algo que él todavía no alcanzaba a ver. Luego la perrita retrocedió, metió la cola entre las patas y salió corriendo hacia las escaleras, llorando como si la hubieran lastimado. Emiliano intentó levantarse, pero algo lo empujó contra el sillón. Sus brazos quedaron pegados a los costados. La espalda se le hundió contra los cojines con una fuerza brutal. Tenía los ojos abiertos y alcanzaba a ver la entrada del pasillo. Frente a él no había nadie, pero la presión seguía encima de su cuerpo. La fuerza le dio pánico, pero la intención fue lo que terminó de asustarlo. Sintió un odio vivo pegado a él, una presencia que quería que supiera que todo lo anterior apenas había sido una forma de acercarse. Cuando esa fuerza lo soltó, Emiliano salió del sillón y corrió hacia las escaleras. Mientras subía, los focos empezaron a reventar otra vez. La casa se iba apagando detrás de él con cada paso. Entró al cuarto de sus papás gritando. Su mamá respiraba profundamente y su papá estaba de lado con la cara hacia la pared. Y por más que Emiliano gritó sus nombres, parecían hundidos en un sueño demasiado pesado. Corrió al cuarto de su hermano menor y encontró al niño igual. Lo llamó varias veces, le movió el brazo y apenas logró que se acomodara entre las cobijas. Esa fue la parte que más lo hizo sentirse solo. La casa estaba llena de gente, pero nadie lo podía escuchar. Emiliano se metió en la cama de su hermano, pegado a la pared con la cobija hasta la cara. Apenas intentó respirar, la presión regresó encima de él. Lo sujetó otra vez, lo soltaba unos segundos y volvía a caerle encima, cada vez con más fuerza.
Emiliano trataba de moverse, pero el cuerpo ya no le respondía. A su lado, su hermano seguía dormido. Ya no pensaba en fantasmas ni en la señora del vestido rosa. Lo que había entrado por la ouija no buscaba conversación. En medio de esa desesperación, recordó algo que su abuela le decía cuando lo llevaba a misa de niño. Pide ayuda a Dios. Emiliano logró decir el nombre de Jesús con la garganta cerrada, enterrado bajo la cobija mientras la fuerza volvía a acercarse sobre él. Entonces todo se detuvo de una forma tan inmediata que Emiliano tardó varios segundos en aceptar que podía respirar. La cama quedó quieta. Su hermano respiró fuerte y se movió entre sueños. Afuera la casa siguió en silencio, pero el peso que había en el cuarto ya no estaba. Al día siguiente habló con su mamá. Le contó lo de la sala, los focos, la cama y la forma en que nadie despertaba. Esta vez, ella lo escuchó por completo. Sacaron la ouija del closet. A Emiliano le costó trabajo verla sin sentir la misma presión en el pecho. Su papá la llevó al patio y la puso en una tina de metal. Le echaron alcohol, después gasolina y le prendieron fuego. Las orillas de la caja se encendieron rápido. El cartón se dobló, se puso negro y empezó a deshacerse, pero la ouija seguía entera entre las llamas. El papá de Emiliano le echó más gasolina. La llama subió, calentó la tina y ennegreció la madera. Cuando el fuego bajó, la ouija seguía ahí. Al final, su papá envolvió la ouija en una bolsa y la sacó a la basura. Emiliano vio desde la ventana cuando el camión se llevó la bolsa. Para él, eso nunca fue una solución, pero fue lo único que pudieron hacer sin volver a meterla a la casa. Después de aquella noche, la actividad terminó. Emiliano creció, se fue de la casa y casi nunca habla de lo que vivió ahí. Cuando alguien le pregunta por la ouija, no intenta convencerlos. Solo dice que hay puertas que uno abre creyendo que está jugando y que algunas cosas esperan precisamente eso. Emiliano nunca supo si aquello venía de la casa o de la ouija. Lo que sí sabe es que algo entró o algo salió. Y si en una casa alguien usó una ouija sin saber quién invitaba, el siguiente relato empieza en un lugar donde nadie tuvo que invitar nada, porque aquello ya estaba ahí. Damián y Ramiro estaban dentro del sanatorio cuando alguien empezó a correr en el pasillo de arriba, justo en el pasillo que acababan de revisar. El lugar quedaba en las afueras de Puebla, detrás de un camino de terracería, donde casi nadie se metía después de las 6 de la tarde. Ellos habían ido varias veces a grabar, pero siempre salían antes de que oscureciera, porque la entrada estaba en el sótano por una ventana rota. Esa tarde llegaron con la idea de grabar rápido y irse. Damián llevaba el celular en la mano, grabando puertas abiertas, camillas oxidadas y paredes marcadas por gente que había entrado antes. Subieron primero al segundo piso, recorrieron el pasillo, alumbraron los cuartos y bajaron cuando estuvieron seguros de que arriba no había nadie. Estaban en lo que antes fue la recepción cuando escucharon una carrera encima de ellos. Pasos fuertes, rápidos, cruzando de un extremo al otro. Ramiro levantó la lámpara hacia las escaleras. Los dos sabían algo muy simple. Si alguien estaba arriba, tenía que bajar por una de las escaleras para salir. La ventana del sótano quedaba debajo de ellos y no habían escuchado a nadie entrar. La carrera se detuvo antes de llegar a las escaleras. Ramiro dijo que tal vez era otro muchacho escondiéndose. Damián caminó hacia el primer escalón, mirando hacia arriba, esperando ver una sombra moverse en la pared. El segundo piso estaba igual que minutos antes. Las puertas seguían abiertas. La lámpara de Ramiro barrió el pasillo completo. Damián se acercó a una de las habitaciones del fondo, donde el ruido había sonado más fuerte, y vio algo que lo dejó callado. El polvo en el piso estaba sin moverse. Si alguien hubiera corrido por ahí, las marcas tenían que verse, pero la capa de polvo seguía lisa, apenas rota por las huellas que ellos mismos habían dejado cuando revisaron el pasillo la primera vez. El ánimo de exploración se les acabó ahí. Cuando llegaron al sótano, el lugar se sintió más cerrado que antes.
Damián se agachó para salir por la ventana rota. Ramiro salió detrás de él y volteó hacia el hueco como si esperara a que alguien se asomara desde la oscuridad. Caminaron hacia la troca rápido y con un poco de miedo. La habían dejado detrás de unos árboles, lejos de la carretera. Antes de llegar, Damián sintió que Ramiro se detenía a su lado. Damián volteó hacia el edificio. En una ventana del segundo piso había una cara pegada al vidrio. La cara se veía gris, con la boca abierta. No se alcanzaba a ver el cuerpo debajo. La parte baja se perdía en la oscuridad del cuarto, como si la cabeza estuviera suspendida detrás del vidrio. Damián tenía el celular en la mano, pero no pudo levantarlo. La cara permaneció ahí unos segundos, después se retiró hacia la oscuridad del cuarto. Ramiro recogió la lámpara y corrió hacia la troca. Damián lo siguió sin mirar atrás. Esa noche prometieron que no volverían a ese lugar. La promesa les duró menos de un mes. El problema fue que ninguno de los dos pudo soltar lo que vio. Ramiro empezó a decir que tal vez había un hombre viviendo ahí. Volvieron un sábado por la tarde, pero esta vez evitaron el edificio principal. Se metieron por detrás hacia una construcción más chica junto a un patio de concreto. Rodearon la construcción buscando una entrada. Las puertas estaban bloqueadas y las ventanas demasiado altas. Cuando regresaron al patio, las dos puertas de la troca estaban abiertas. Esa fue la parte que les quitó cualquier duda de que alguien quisiera robarlos. Quien lo hizo, abrió todo y se fue sin llevarse nada. Ramiro revisó los alrededores con la lámpara. Damián miró hacia las ventanas del edificio chico, esperando ver movimiento. El patio estaba lleno de hojas secas y tierra suelta, pero no había huellas nuevas alrededor de la troca. Ramiro cerró todo con las manos temblando. Se subieron y salieron de ahí sin discutir. Esa noche Damián buscó información sobre el sanatorio. Encontró una nota vieja en el archivo local. La construcción de atrás había sido parte del pabellón infantil. Damián le mandó la captura a Ramiro, y Ramiro respondió con un audio corto, pidiéndole que no le volviera a escribir de ese lugar. Nunca denunciaron nada. Tampoco contaron la historia completa a sus familias. Sabían que les iban a decir que lo buscaron por meterse a un sitio abandonado. Tal vez tenían razón, pero eso no explica cómo alguien corrió en un pasillo. Tampoco explica la cara pegada a la ventana del segundo piso, mirando desde el mismo lugar que ellos acababan de revisar. Años después, demolieron el sanatorio. Damián pasó por la carretera y vio las máquinas trabajando sobre el terreno. Pensó que tal vez iba a sentir alivio al ver el edificio hecho pedazos, pero no fue así. Desde entonces, Damián no vuelve a entrar a lugares abandonados. Cuando alguien le insiste, solo cuenta una parte de la historia. La parte que casi nunca dice es la que más le cuesta aceptar. Aquello pudo hacerles algo desde la primera tarde, pero los dejó salir y luego los esperó cuando regresaron. El siguiente relato empieza dentro de una casa familiar, donde varias personas vieron la misma aparición, aunque pasaron años entre una aparición y otra. En la casa de Don Abel, en un barrio viejo de Veracruz, las escaleras eran el lugar que los niños evitaban cuando empezaba a oscurecer. Leandro tenía 6 años cuando vio bajar a un hombre con bata de hospital y la cabeza envuelta en una venda manchada de sangre. Leandro quiso llamar a su mamá, pero la voz no le salió. A esa edad, uno todavía no entiende bien qué hacer cuando ve algo que los adultos aseguran que no existe. El hombre llegó a la mitad de la escalera, giró apenas la cabeza hacia la sala y siguió hasta perderse por el pasillo del fondo. Cuando su mamá salió de la cocina, encontró a Leandro mirando hacia donde el hombre se había ido. El niño le preguntó quién era ese señor enfermo. Ella se quedó quieta. Luego miró a Don Abel. El viejo no se levantó, pero apretó la mandíbula y apagó la televisión con el control. Esa noche mandaron a Leandro a dormir temprano. Durante meses, el hombre volvió a aparecer. A veces bajaba las escaleras mientras la familia cenaba. Otras veces se quedaba parado en el descanso, mirando hacia la parte baja de la casa. Leandro empezó a avisar cada vez que lo veía, hasta que su mamá le pidió que dejara de hablar de eso frente al abuelo.
Con los años, Leandro supo quién era. El hombre se llamaba Efraín y era su tío. Él había muerto antes de que Leandro naciera. Una noche volvió golpeado a esa misma casa. Se acostó creyendo que solo necesitaba descansar, y a la mañana siguiente lo llevaron al hospital. Días después, murió en la casa. En la familia casi nadie decía su nombre. Cuando Leandro cumplió 8 años, su mamá se lo llevó a vivir a otra colonia. Pasaron 5 años antes de que regresaran. Don Abel ya necesitaba cuidados, y la mamá de Leandro tuvo que volver con sus hijos a la casa familiar. Leandro era más grande y quiso convencerse de que lo de niño había sido una memoria deformada por el miedo. Esa idea le duró poco. Una tarde estaba en su cuarto enseñándole a su hermana Mara a jugar en una consola vieja. Su hermana estaba sentada junto a la cama, cuando una voz de mujer dijo su nombre. Mara levantó la cara y contestó como si su mamá hubiera llamado. Leandro sintió la voz demasiado cerca. Había salido en el cuarto junto a la cama, con una claridad que lo dejó mirando en el piso. Mara fue hasta la puerta y le gritó a su mamá para preguntar qué quería. Su mamá respondió que ella no la había llamado. Mara regresó molesta, pero se quedó parada junto a la puerta mirando hacia la escalera. Leandro le preguntó qué tenía. Mara bajó la voz y dijo que no quería pasar por ahí, porque el señor de la venda estaba parado en los escalones. Leandro sintió que todo lo que había intentado enterrar regresaba con la misma forma. Le preguntó quién le había contado sobre ese hombre. Mara se enojó, jurando que nadie le había dicho nada. Lo veía desde hace semanas, a veces parado en el descanso, a veces abajo junto al primer escalón. Esa noche, Leandro había invitado a 2 amigos a quedarse a dormir. Jugaron hasta tarde y se acostaron en el mismo cuarto. Cerca de la madrugada, la puerta comenzó a moverse contra el marco. Uno de los amigos pensó que era la mamá de Leandro revisando si seguían despiertos. Se levantó rápido y abrió. El pasillo estaba vacío. Cerró la puerta con cuidado, tratando de reírse para quitarle el peso al momento. Los 3 se volvieron a la cama, pero nadie agarró el sueño. A los pocos minutos, la chapa se movió. La puerta empezó a sacudirse con más fuerza. Algo pasó por la parte de afuera, arrastrándose desde arriba hasta casi pegar al piso, con un sonido parecido de uñas largas sobre la puerta. Los amigos de Leandro se subieron a la cama y se pegaron contra la pared. Leandro se quedó mirando la chapa esperando que la puerta se abriera, porque sentía que algo del otro lado estaba intentando entrar. Su mamá apareció en el pasillo con la luz prendida, preguntándole por qué hacían tanto ruido. Los encontró en la cama apretados contra la pared mirando la puerta. A la mañana siguiente, Leandro vio las marcas. Eran líneas delgadas sobre la madera, bajando desde la altura de la chapa hasta casi el piso. Su mamá las limpió, pasó un trapo y dijo que seguramente ya estaban ahí desde antes. Pero Leandro sabía que aparecieron después de escuchar aquello raspar la puerta. Desde esa noche, casi nadie quiso quedarse a dormir en la casa. El que regresaba una vez intentaba cualquier pretexto para no volver. A Leandro le dolía, pero también los entendía. Una madrugada, Leandro los escuchó discutir desde el cuarto del fondo. El viejo estaba cansado, molesto y decía que Efraín no lo dejaba dormir. Repetía que su hijo subía y bajaba las escaleras todas las noches arrastrando los pies por la madera. La mamá de Leandro le pedía que bajara la voz porque los niños podían escucharlo. Don Abel respondió que él sabía lo que veía, que un padre reconoce a su hijo, aunque venga cubierto de sangre. Después de eso, la casa se volvió imposible de habitar. Poco después vendieron la casa. Años después, su mamá le contó algo que había guardado desde la venta. El hombre que compró la casa se encontró con un pariente de ellos en un gimnasio. Al reconocer el apellido, se le acercó alterado y le preguntó qué había pasado en esa propiedad. La nueva familia veía a un hombre en los espejos. Aparecía detrás de ellos en el baño, en el comedor y en el espejo grande que quedaba cerca de las escaleras. Siempre estaba atrás, con la cabeza vendada demasiado cerca al hombro de quien se miraba.
La esposa del comprador empezó a cubrir los espejos por las noches. Después quitó los espejos de la casa. Según él, las apariciones bajaron cuando hicieron eso, pero sus hijos ya no querían subir solos al segundo piso. Tiempo después, Leandro pasó por la calle de la casa. No quería tocar la puerta ni hablar con los dueños, solo quería verla desde afuera. La fachada estaba pintada de otro color. Habían cambiado la reja, las ventanas y parte del piso de la entrada, pero desde la banqueta todavía se alcanzaba a ver el inicio de la escalera por una rendija de la puerta principal. Leandro se quedó mirando por unos segundos. Justo cuando iba a caminar de regreso, un muchacho salió de la casa con una mochila. Era uno de los hijos de la nueva familia. Leandro se presentó con cuidado. Dijo que había vivido ahí de niño y le preguntó si todavía pasaban cosas raras. El muchacho no quiso contar mucho. Solo dijo que su mamá había quitado todos los espejos porque sus hermanos veían a un hombre atrás de ellos. Leandro preguntó cómo era ese hombre, aunque ya sabía la respuesta. El muchacho miró hacia la puerta antes de contestar. Dijo que parecía enfermo, con algo vendado alrededor de la cabeza. Leandro se despidió y se fue caminando sin volver a mirar hacia la casa. Con el tiempo entendió que lo peor de esa historia no era haber visto a Efraín cuando era niño. Lo peor era que Efraín siguió mostrándose a personas que llegaron después. Leandro nunca supo que dejó a Efraín pegado a esa casa. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte en este lado de Ecos Malditos. Hay historias que se quedan con uno por la forma de que empiezan, pero también por el lugar donde terminan. Si alguna vez viste algo que todavía no puedes explicar, déjalo en los comentarios o mándalo al correo electrónico. Tal vez tu historia sea la próxima que contemos aquí. Gracias por seguir apoyando este proyecto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.